Paso buena parte de mis insomnios escuchando o imaginando conversaciones entre mi testículo derecho y mi testículo izquierdo. Es bueno que hablen entre un derecho y un izquierdo para ya no fomentar una grieta que nadie quiere tener y menos tenerla justo ahí. Yo en realidad les digo huevos, no testículos, pero acá queda mejor ser más técnico. El psicoanalista imaginario al que tolero a veces por conversar con alguien dice que lo más común es que los hombres hablemos con nuestro pene, que tampoco le decimos pene, que le pongamos nombres, que le demos ánimos en ciertas situaciones, en fin, pero que lo mío, esto de imaginar conversaciones entre el testículo izquierdo y el testículo derecho, nunca ha sido documentado, es algo distinto e inédito. Sin querer exagerar en las comparaciones, puedo decir que estas conversaciones son tan interesantes como leer a cualquier autor clásico o novedoso, y ya que escuchar no me exige levantarme a prender la luz, cosa que leer sí me exige, me quedo quietito, cómodo, respirando calmado, y escucho cómo mi testículo izquierdo le pregunta al derecho si está dormido, y así comienzan la charla. Tocan temas muy profundos y siempre discuten en algún punto. A veces se violentan un poco, aunque en general se llevan relativamente bien y yo creo que hasta se estiman. Sus personalidades son distintas, bastante marcadas, pero se complementan. La relación entre ellos es al estilo de los opuestos complementarios, una especie de yin y yang, o Scipione y Berganza, Sidonio y Mederico, como el gordo y el flaco, como Tom y Jerry, bueno, ya entendieron la idea. Anoche tuvieron la siguiente charla. Empieza el testículo izquierdo diciendo: ¿Todavía no te dormiste? Y el testículo derecho le contesta: Sí. Digo: no. Bueno, en realidad estaba a punto de dormirme, pero pensando en algo. ¿En qué estabas pensando? No, no te puedo decir. ¿Por qué? No lo entenderías. Tendrías que entender otras muchas cosas antes. ¿Y cómo sabes que esas son cosas que yo no entendería? Decime. No, es que son cosas que yo pensé y nunca te las he dicho y entonces no podrías entenderlas. No, al menos hasta que yo te las dijera y te las explicara. Decímelas, explícamelas, dale. No, no las entenderías. Mejor hablemos de otra cosa. No quiero hablar de otra cosa, dale, quiero que me digas en qué estabas pensando. Vas a ver que lo entiendo, dale. Además no sé qué te hace pensar que yo no puedo haber pensado las mismas cosas antes por mi cuenta. No, es que hay pensamientos que son de cada uno y son solo de cada uno. Sí, pero hay pensamientos que pensamos que son de cada uno y después resulta que a otro también se le ocurrió lo mismo en otro lugar y en otro momento. Mirá, por ejemplo, ponerle las pirámides. Los mayas hacían pirámides y se pensaban que eran los únicos. Y los egipcios también, y los chinos. Y hasta los hormigueros son como pirámides. Así que en una de esas, capaz que hasta una simple y humilde hormiga puede tener el mismo gran pensamiento ese que vos tuviste, ese que vos pensás que es tan único y solamente tuyo y que nadie te entendería nunca. Pensamientos de hormigas tendrás vos, que no diferencias una pirámide china de una pirámide egipcia y de una pirámide maya, porque todas son pirámides, pero son bien distintas. Unas son más grandes, otras más chicas, algunas tienen templos arriba o tumbas abajo o adentro, unas son escalonadas. Sí, pero todas son pirámides, y tienen las mismas caras y los mismos ángulos y la misma orientación. Son la misma idea de pirámide. Bueno, pero mis pensamientos no son una construcción arquitectónica que necesita seguir reglas para no desmoronarse. Si uno empieza a amontonar piedras, termina siendo una pirámide casi que porque es la mejor forma de amontonar piedras. Diríamos que es la forma más natural en que se ordenan las piedras si empiezan a caer unas sobre otras en un determinado punto. Pero las ideas no son como las piedras, no tienen que estructurarse como lo hacen las piedras de una forma determinada. Bueno, no tienen que seguir la misma estructura o la misma regla que las piedras en todo caso, pero sin duda siguen alguna pauta, algo. Las piedras siguen las reglas esas que siguen, yo qué sé, la gravedad, la erosión y todo eso, porque son sólidas, pesadas, inertes, ¿no? Son piedras. Y los pensamientos deben tener alguna forma de organizarse que sea acorde a sus características. Y ahora decime, ¿esas características cuáles serían? A ver. A esta altura de la conversación yo me puse a fumar, tratando de moverme lo menos posible y muy interesado en seguir escuchando para enterarme de las características del pensamiento y cuáles son las pautas que lo rigen en sus estructuras según mi testículo izquierdo. El pensamiento es un fluido, no literalmente un fluido como el agua o el aceite, pero se comporta como un fluido. Puede correr, estancarse, disgregarse, congelarse, evaporarse y va tomando la forma de aquello donde se lo deposita. O sea que su principal característica es que toma o asume las características que el contexto o el entorno le determine. Toma la forma del recipiente, me estás diciendo en definitiva. Algo así, sí, se adapta y se transforma, es como muy cambiante, muy mutable.
Pero entonces un pensamiento mío, o sea, depositado en mí o en mi mente, va a asumir una forma particular, la forma de mi mente, que es mi forma. Y el mismo pensamiento en otra mente, en otra persona, va a ser distinto, va a tener otra forma, la forma de la mente de esa persona. Sí, un poco tenés razón, pero es lo mismo que con las pirámides. Terminan siendo diferencias que son intrascendentes porque son en cosas accesorias, pero hay algo como una esencia que se mantiene, que tienen todas las mentes la esencia de ser mentes. Pero entonces, según tu razonamiento, todas las mentes comparten alguna misma serie de características que condicionan y limitan a todos los pensamientos que por allí discurran. Es que la mente no es un lugar físico por donde los pensamientos discurren, por donde pasan. La mente son los pensamientos en sí, es contenido y continente. Pero sí, todas las mentes comparten una esencia, todas están hechas del pensamiento y de su fluir, y todas siguen por tanto una forma de organización, una logística o informática o biología de las ideas, una norma, una ley, una manera de que ocurran esas cosas. ¿Y cuál es esa ley? ¿Cuál es esa regla? Y yo supongo que el lenguaje es esa regla. Es tu lenguaje lo que condiciona tus pensamientos y a su vez los constituye, los construye y los mueve. Y son ellos a su vez los que construyen tu lenguaje. Y en esa interacción se recrea continuamente eso que sos vos, tu subjetividad. Pero eso como regla o como norma es muy flexible, muy cambiante. El lenguaje está continuamente cambiando, evolucionando, autofagocitándose, retroalimentándose. Sí, igual que el pensamiento, ¿viste? Ah, al final tenés razón. O sea que si yo comparto tu lenguaje, entonces puedo entender tus pensamientos. Podrás ver entonces que no hay razón ninguna para no contarme lo que estabas pensando, así que contame lo que estabas pensando, a no ser que no quieras contarme, me lo querés ocultar por algo. No, tenés razón, te lo voy a contar. Bueno, dale, ¿qué era eso que estabas pensando y que después no me quisiste decir? No, nada, que tendríamos que afeitarnos un poco un día de estos, viste, que está haciendo mucho calor. ¿Te parece? Mirá que a veces a la noche todavía refresca. Bueno, no sé, mañana vemos. Me estoy durmiendo. Hasta mañana. Hasta mañana. A veces también hablan de fútbol o de cine o de música y yo escucho sus opiniones y al otro día las repito por ahí como que son cosas mías. Y si alguien me lleva a la contraria, yo puedo decir con toda propiedad que opino lo que me sale de los huevos.